Bueno, veamos ahora, después de toda en la introducción vimos desde qué lugar está pensando Sontag, vamos a verlo en operación ella, cómo plantea este concepto apasionante, o por lo menos para mí es apasionante y para mí es muy divertido también, que es lo camp. El texto que está en el mismo, el ensayo, se llama Notas sobre lo camp y está en la misma edición que es Contra la interpretación. Van a notar que cada vez que tengan la sensación, creo, porque es lo que me pasa a mí, cada vez que tengan la sensación de que ya entendieron qué es lo camp, de golpe se va a desplazar, van a decir, no es tan así. Si cada vez que ustedes quieran cerrarlo, van a ver que de golpe aparece algo que te impide cerrar la idea de lo camp, pero está expuesto de un modo tan rico, tan apasionante, que me parece que de la clase de hoy esta parte va a ser la más divertida. Es muy, muy apasionante porque van a ver que van por la vida y van a ir buscando a ver si es kitsch o es camp y dónde está la diferencia. Así que bueno, espero que les guste como me gusta a mí el tema este. Sontag se confiesa fuertemente atraída hacia lo camp. Fíjense que se escribe como campo pero sin la O. Lo camp es una sensibilidad, no es una idea. Noten que ahí está el lugar de ella, que trata de que no haya significados, ¿no? Lo camp es una sensibilidad, por lo tanto, va a decir que lo camp, entre todas las cosas que dice lo camp, dice que es un gusto. Nosotros ya sabemos, y ella también, porque es doctora en filosofía, ya sabemos la tradición que hay respecto del gusto, ¿no? Sabemos perfectamente, desde Kant ya sabemos lo difícil que es también darle la vuelta a la noción de gusto. Pero dice, una sensibilidad es de lo más difícil de tratar. Lo camp nunca ha sido discutido porque no es un modo natural de la sensibilidad. La esencia de lo camp es el amor a lo no natural. Por lo tanto, el amor al artificio, el amor a la exageración. Les adelanto, lo dice más adelante, páginas más adelante, pero yo se los voy a adelantar porque me parece que aporta traerlo al principio, y es que el término camp proviene del verbo to camp, y to camp significa seducir con amaneramientos. Por eso se los puse acá arriba. Fíjense que hasta es un verbo, camp. Interesante también. Es una seducir con amaneramientos. Ya con la palabra amaneramientos ya se nota que es algo que no es natural, que es artificio, que hay artificio. Decía, yo lo fui enumerando para que ustedes vayan como integrando esta noción de lo camp, pero también cada vez ensanchándola más, ¿sí? Decimos entonces que lo camp tiene por esencia el amor a lo no natural, es decir, al artificio y a la exageración. Es esotérico, dice Sontag, porque lo esotérico es aquello que tiene un código privado, como exclusivo. Por eso lo trabaja en función de un gusto, porque dice, el gusto no es el reino de las preferencias puramente subjetivas, sino que el gusto, en general está hablando, dice, gobierna toda respuesta humana libre, no maquinal. Es decir, hay gusto en las personas, hay gusto visual, hay gusto emocional, en los actos, en la modalidad, hay gusto por las ideas, ¿no? Para Sontag, la inteligencia sería un tipo de gusto, por ejemplo. Es raro que la misma persona, está lindo, es raro que la misma persona tenga buen gusto visual y buen gusto para la gente. Es raro. En general dice, el que tiene buen gusto para la gente
no tiene buen gusto visual. El gusto tiende a desarrollarse de modo muy desigual. El gusto no tiene sistemas ni tiene pruebas. Toda sensibilidad que pueda ser ajustada en el molde de un sistema, o toda sensibilidad que pueda ser manipulada con instrumentos, da prueba de que ha dejado de ser una sensibilidad. La sensibilidad de una época es el aspecto más constituyente. La sensibilidad y el gusto de una época conforman ideas, es decir, conforman una historia intelectual y conforman conductas, una historia social. Entonces, Lacan está asociándolo a un gusto Camp, reconoce que ya tiene gusto por Lacan y está diciendo Lacan es una cierta manera de esteticismo. ¿Por qué? Porque dice que es una manera de mirar el mundo. Es una manera de mirar el mundo, pero como fenómeno estético, entendiendo el mundo como un fenómeno estético. La sensibilidad Camp es despolitizada, no es comprometida. La sensibilidad Camp es no comprometida y despolitizada. Así como hay una mirada Camp, porque dijo, es una manera de mirar el mundo, pero como si se tratara de un fenómeno estético, lo pueden agregar acá, porque es importante también, es el mundo entendido estéticamente. Así como hay una manera de mirar, es decir, hay una mirada Camp, también hay una visión Camp. Como es una manera de mirar las cosas. La mirada Camp puede transformar la experiencia, tiene ese poder, porque ve de una manera determinada el mundo. Camp es una cualidad perceptible en los objetos, es decir, ¿lo puso por algún lado? Sí, hay objetos Camp. Es una cualidad perceptible en los objetos, pero también en el comportamiento de las personas. Quiere decir que hay un comportamiento Camp. Hasta ahora no dijimos nada, ¿no? Estamos ampliando como si fuera el fundamento y la base. Hay películas Camp, hay vestidos Camp, hay canciones populares, novelas, personas, hasta edificios Camp. Por eso hay mirada Camp, pero también es una propiedad o cualidad de los objetos. Por ejemplo, y para que no vayamos a cuestiones concretas que por suerte nos ofrece Sontag. Por ejemplo, las lámparas Tiffany son Camp. Pero noten esto, el lago de los cisnes es Camp. Las óperas de Bellini son Camp. La película, el film Salomé de Visconti también. King Kong es Camp. No sé si conocen la serie Flash Gordon. Bueno, de la serie Flash Gordon, que yo ya diría que bastante Camp ya la serie en sí, pero los viejos tebeos de Flash Gordon son Camp. Los vestidos de mujer de los años 20, esas boas de plumas, esos vestidos de flecos. Las películas, noten el detalle, son Camp las películas para hombres, entendemos qué nos quiere decir, pero vistas sin lujuria. ¿Sí? Si se despoja la mirada lujuriosa, esas películas se las llama para hombres, películas pornográficas, vistas sin lujuria, son Camp. El Art Nouveau es el mejor ejemplo porque convierte una cosa en otra distinta. Por ejemplo, el Art Nouveau, un alumbrado, una lámpara convertida en una planta. ¿Ven? Se convirtió una lámpara, es decir, es una planta
forma de lámpara, es decir, que eso, que esté convertida una cosa en otra distinta, eso es camp. Por ejemplo, una sala de estar convertida en una gruta, eso es camp. Las bocas de metro de París, diseñadas en forma de tallos de orquídeas con hierro forjado. Vean entonces que el gusto camp tiene preferencia por determinadas artes. Tiene preferencia por los vestidos, por el mobiliario, por eso las lámparas Tiffany. Tiene preferencia por los elementos de decoración visual. Por eso a veces se asocia lo camp al arte decorativo. Lo que pasa es que no es solamente, no se reduce al arte decorativo. Por ejemplo, esos libros o películas que tienen por título las 10 mejores malas películas que hemos visto, ese volumen sería camp. Y si es una película, sería película camp. Fíjense que en general de los casos que enumera se está subrayando la textura. Es importante la textura, es importante la superficie sensual, es importante el estilo a expensas del contenido. Por eso me gusta Sontag, ¿no? Porque está de relieve, está la textura sin importar el significado. Una expresión correcta sería, si hay una obra de arte buena, supongamos, sería atinado si alguien dice, es demasiado buena para ser camp. Porque lo camp no es muy bueno artísticamente. Para que algo sea camp tiene que ser un poco marginal. Por ejemplo, una ópera de Wagner jamás sería camp. Es demasiado buena para ser camp. En cambio, dice Sontag, las óperas de Richard Strauss, sí, son camp. Es decir, que lo que desde un punto de vista serio es buen arte, bueno, entonces no va a poder ser nunca camp. En general está del lado de lo que es arte dudoso o mal arte, lo camp. Pero hay allí un gusto. Todos los objetos y las personas camp contienen una parte considerable de artificio. Ya lo habíamos dicho, pero noten que acá yo les marqué que hay una cualidad camp y hay un comportamiento camp. Y después les anoté que se subraya la textura, se subraya el estilo a expensas del contenido, es marginal, hay un gusto por el artificio. Por lo tanto, si hay gusto por el artificio, yo les preguntaría, ¿en la naturaleza hay camp? No. En la naturaleza nada puede haber camp. La mayoría de los objetos camp son urbanos. E incluso un poquito ingenuos. Por eso el objeto camp es urbano. Lo camp es una concepción del mundo, pero en términos de estilo, ¿sí? Por eso hay un estilo camp. Es un tipo particular de estilo. Es el amor a lo exagerado, a lo off. ¿Se acuerdan cuando alguien decía es in o es on? Y lo contrario es lo off, como lo impropio de las cosas. Lo camp responde a lo marcadamente atenuado o a lo fuertemente exagerado. ¿Sí? Es amor a lo exagerado y también a lo marcadamente atenuado. Por eso, lo andrógino es camp. Porque es una de las mejores imágenes de la sensibilidad camp, lo andrógino. Por ejemplo, las figuras prerrafaelistas en pintura y en poesía. Esas figuras esbeltas, sinuosas, algunas como desvanecidas, desmayadas, y en general asexuadas. Las figuras asexuadas de los grabados, por ejemplo, hay carteles Art Nouveau que son andróginos, ¿no?
tiene ese carácter, están presentados en relieve sobre lámparas, a veces sobre ceniceros. Bueno, eso es campo. A lo mejor han visto esas figuras andróginas como lánguidas, esa languidez del andrógino, incluso la menciona a Greta Garbo. La perfecta belleza de Greta Garbo, y a la vez que Greta Garbo es algo andrógina, como hay una femineidad masculinizada. Eso es campo. Es la forma más refinada del atractivo sexual y del placer. La marcada, lo andrógino, ahora vamos a ir. Es la forma más refinada del atractivo sexual y del placer sexual, que consiste en ir en contra del propio sexo. Ese ir en contra del propio sexo es campo, es un gesto campo. Por eso el gusto por lo andrógino. Lo más hermoso en los hombres viriles es algo femenino. Y a la vez lo más hermoso de las mujeres femeninas es algo masculino. Eso es campo. Claro, hay el culto por la exageración de ciertas características sexuales y el culto por los ciertos amaneramientos de la personalidad que también son campo. Por eso, entonces, fíjense que está lo que marqué acá, ¿no? Lo atenuado, que sería esa femineidad en los hombres marcadamente viriles, eso marcadamente atenuado, pero también lo exagerado es campo. Por ejemplo, una femineidad rimbombante como Jane Mansfield, o Gina Lollobrigida, Jane Russell, Virginia Mayo, Victor Mature, porque es duro, es ese hombre recio. Bette Davis también es campo, porque tiene cierto estilo en el temperamento. Barbara Stanwyck, no sé si la recuerdan, había una serie que era Valle de Pasiones. Ella es muy femenina, pero a la vez tiene un rol en ese campo muy tradicionalmente masculino y está vestida, para la época, era raro, en pantalones, en general usaba pantalones de montar, una fusta, es decir, que tiene una actitud como de etiqueta varonil, y a la vez era muy femenina, muy bella, y su pelo muy arreglado, de modo muy femenino. Muy interesante la figura de Barbara Stanwyck. El camp lo ve todo entre comillas. Una lámpara, para alguien de gusto camp, va a ser una lámpara, entre comillas. Percibir lo camp en los objetos y en las personas es comprender el ser como representación de un papel. Es como la metáfora de la vida como teatro. Por eso estas mujeres exageradamente como exultantes, así con esos cuerpos barrocos, exuberantes, es como la exaltación de lo femenino, con cinturas diminutas. Por eso está ahí marcado de modo casi no solo exagerado, sino artificial. Lo camp, a la vez, y porque hablábamos de lo atenuado, a la vez es el triunfo del estilo epiceno. Se lo voy a escribir. No, ya acá, lo puse acá. Esta palabrita es interesante, porque está ligada a lo atenuado que decíamos. ¿Por qué? Porque lo epiceno es un género. El género epiceno no designa masculino o femenino, no diferencia sexos. Por ejemplo, el búho tiene género epiceno, porque no hay búa. La perdiz, no hay una perdiz. O si perro, perra, pero perdiz es epiceno su género, siempre perdiz, sea macho o hembra.
gorila, rata, persona, cría, víctima. Todos esos son géneros epicenos, ¿ven? Que no está marcado el masculino y el femenino. Todo estilo, todo artificio es epiceno, en tanto está en ese límite que al Camp le gusta, esa especie de, como si fueran convertibles, pudieran ser mujer o varón, y esa indeterminación lo hace Camp. La cuestión no es por qué el transvestismo o la imitación o la teatralidad, la cuestión es cuándo el travestismo adquiere el sabor Camp. ¿Cuándo? No siempre el transvestismo es Camp. La línea divisoria estaría en el siglo XVIII, por eso yo les anoté que el inicio, el punto de partida de lo Camp parece estar a fines del siglo XVII y a principios del siglo XVIII. Ese sería como el gran periodo del Camp, un periodo inclinado al artificio, a la superficie, a la simetría, a todo lo que es pintoresco, emocionante. Por eso hay un gusto por el epigrama, ¿sí? El epigrama es esa composición poética muy breve que expresa un solo pensamiento ingenioso, a veces satírico, pero con mucha precisión y agudeza, y muy brevemente. Todo lo que sea florido en las palabras, en los gestos, en la música. Por eso Walpole, el escritor Walpole, es Camp. Las iglesias rococó de Múnich son Camp. La obra de Mozart es Camp. En el siglo XIX, lo que había sido arte de alta cultura se convierte en un gusto específico. Lo Camp va recorriendo Inglaterra con todo el esteticismo del siglo XIX, con Tennyson, con Ruskin. Allí empieza a emerger el Art Nouveau en las artes visuales y decorativas. Entonces también entran en esta línea Oscar Wilde, Fairbank, las novelas góticas, las miniaturas chinas, la caricatura, las ruinas artificiales. Si se acuerdan que las vimos en siglo XVIII cuando vimos Marchand Fils al principio del curso. Bueno, fíjense la mirada diferente de Susan Sontag acerca de las ruinas artificiales. En esta época se protegía la naturaleza, todo el Strawberry Hill, el castillo de Strawberry Hill, búsquenlo, busquen la historia de Strawberry Hill. Justamente se intentaba reproducir algo, por ejemplo, lagos artificiales, el Palacio de Versalles, toda esa idea de, en algún punto, lo que es pasado artificial, lo que es naturaleza artificial, eso es Camp. Y todo aquello que tenga como una relación sentimental con el pasado. El Art Nouveau no se puede decir que sea equivalente a lo Camp. Algunos elementos del Art Nouveau permiten que se lo experimente como Camp. El Art Nouveau está cargado de un sentido político, moral, es decir, que tiene un contenido. Fue un movimiento revolucionario en las artes. Tenía una visión utópica en algún sentido, entre Morris y la Bauhaus, pero hay algo que sí sería Camp, esos elementos orgánicos que mencionamos. Cuando mencionamos la lámpara, esa lámpara que es una planta y se transforma en la copa, en vez de ser una flor, a lo mejor es el espacio donde sale la iluminación, ¿no? Y no tiene lo Camp, como dijimos, ningún sentido político ni comprometido. Por eso, el Art Nouveau tiene elementos Camp, pero no todo el Art Nouveau, porque el Art Nouveau tiene una carga política y moral, y eso es ajeno a lo Camp. La sensibilidad Camp es la que está abierta al doble sentido. Hay como una diferencia entre lo que la cosa
en cuanto significa algo y la cosa en cuanto puro artificio. Entonces, también hay un camp ingenuo y hay un camp deliberado. Algunos creen que el camp ingenuo es lo que se entiende como kitsch. Y el camp deliberado es ese kitsch adrede, a propósito. Claro, hay muchos casos camp que son totalmente espontáneos. No es que el artesano Art Nouveau, que hace la lámpara con una serpiente enroscada, deliberadamente está queriendo ser camp. No, es involuntario, no pretende ser camp, pero resulta. ¿Por qué? Porque hay que recordar que además lo camp es una mirada, es una manera de mirar. Las películas de la Warner Bros. De los años 30, como Gold Diggers, como Calle 42, también son camp. Es decir, que en lo camp hay una delicada relación entre la parodia y la autoparodia. Por eso menciona el caso de la película de Hitchcock, que no son las típicas como La ventana indiscreta, por ejemplo, sino una película muy particular de Hitchcock, que es To Catch a Thief, para atrapar al ladrón, creo que se tradujo. Algunas son menos camp que otras. Quiere decir, no te está diciendo todo Hitchcock es camp, pero algunas son menos camp que otras. Lo camp se apoya en la inocencia, lo camp corrompe la inocencia. Entonces, Anita Ekberg, cuando está en la Dolce Vita, en el film La Dolce Vita, Anita Ekberg en la fuente, cuando Fellini la lleva a la fuente, con su erotismo, con su mirada, con su actitud sensual, la está invitando a que se autoparodie. Es sexy igual, pero la pone en una situación en la fuente y con unos movimientos y con ese vestido tan ajustado, que Fellini la lleva a que autoparodie a la Anita Ekberg que ya se conocía en el momento. Entonces, lo camp es ingenuo a veces o completamente consciente. Por eso es tan difícil de pescar, ¿no? Hace un ratito nombramos a Oscar Wilde. Bueno, los epigramas de Wilde son camp. Por ejemplo, dice Wilde: es absurdo dividir a las personas en buenas o malas. Las personas son encantadoras o tediosas. Eso sería camp.